Bien, jóvenes, damos inicio con esta clase y vamos a continuar analizando los temas que tenemos en la guía que yo ya les acababa de enviar, ¿no? Ya les envié hace como un par de semanas. Bueno, y tenemos el tema para esta semana, el cual es funciones cuadráticas. Vamos a analizar primero la guía y luego hacemos un ejemplo. Nos dice una función cuadrática o parabólica es una función polinómica de segundo grado. Es decir, tiene la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c, ¿no? Este es el formato de la ecuación, de la función, de una función cuadrática, siendo a diferente de 0. Sucedía algo parecido cuando dijimos de la ecuación cuadrática, ¿no? Si es que a valiera 0, significa que no tenemos valor de x cuadrado, por lo tanto ya no sería una función cuadrática. Los de acá pueden faltar. Puede faltar la c, puede faltar el bx, puede ser que no tengamos ese término, pero para que sea función cuadrática obligatoriamente tenemos que tener el ax al cuadrado. No nos olvidemos que a, b y c son cualquier valor dentro del conjunto de los números reales, ¿no? Obligatoriamente tenemos que tener ax al cuadrado para que sea función cuadrática. Los demás puede ser que no haya, pero este tiene que haber. Esta forma de escribir la función se denomina forma general, ¿no? Bueno, la gráfica de una función cuadrática siempre va a ser una parábola así, ¿no? De esta manera, o puede ser hacia abajo, puede ser de las dos maneras. Las parábolas tienen una forma de u si a es mayor que 0, o de, bueno, diríamos hacia arriba si a es mayor que 0, o de hacia abajo si a es menor que 0, ¿no? Nos va a salir así, si a es mayor que 0, y nos va a salir en forma inversa, o sea, con la parte infinita hacia abajo, si a es menor que 0. Además de la orientación, el coeficiente es la causa de la amplitud de la función. Cuanto mayor es el valor de a, si el valor de a es el que acompaña a x cuadrado, más rápido crece o decrece la parábola, por lo que es más cerrada, ¿no? Del valor de a depende si es que tenemos una parábola tal vez así, o una que sea más, una amplitud mayor o un poco más angosta. Para nosotros graficar una función cuadrática, lo primero que vamos a necesitar es encontrar su vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice es el punto más extremo de mi función cuadrática, ¿no? En este dibujo, ¿no? A pesar de que aquí no está calculado el vértice. Pero ¿cuál es el vértice? Es este punto de acá. No sé el valor porque no está calculado. Pero es este punto, ¿no? El punto más extremo de mi parábola, de mi función cuadrática. Ese es el vértice, el punto más alejado de ella. Para calcular el vértice, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Para encontrar el valor de x, vamos a hacerlo con esta fórmula. Menos b sobre 2a. No nos olvidemos que a es el valor que acompaña x cuadrado, b el valor que acompaña a x, y c el término independiente en el formato. No siempre vamos a encontrar todos los elementos, pero en el formato es de esa manera. Puede ser que no tengamos b, como les dije, puede ser que no tengamos c, pero a siempre vamos a tener. Para hallar el valor de x lo hacemos de esta manera, menos b sobre 2a. Y para hallar el valor de y del vértice, lo hacemos con la imagen del valor de x, ¿no? Ya vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Aparte de encontrar el vértice, también vamos a encontrar los puntos de corte. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice de ese ejemplo que nos dio aquí, ¿no? El punto más alejado o extremo de esta función fue este. Ese es el vértice, como se pueden dar cuenta. Aparte del vértice, también nosotros podemos encontrar lo que son los puntos de corte con los ejes X y Y, ¿sí? Una parábola siempre corta el eje de coordenadas Y en un punto. Como esto ocurre cuando X es igual a 0, se trata del punto 0, C, puesto que f de 0 es igual a C. Una función corta el eje de abscisas cuando Y es igual a 0.
Por tanto, para hallar estos puntos de corte, tenemos que resolver una ecuación cuadrática, ¿sí? Como una ecuación cuadrática puede tener una, dos o ninguna solución, puede haber uno, dos o ningún punto de corte con el eje X. Recordemos la fórmula que necesitamos. Esto ya habíamos aplicado antes, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. La fórmula general. Con esto vamos a hallar los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Por ejemplo, aquí tenemos esta parábola. El punto de aquí es el vértice, ¿no? También es el punto de corte con el eje Y, y estos puntos de acá son los puntos de corte con el eje X, ¿no? Entonces, para entender todo esto de mejor manera, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a graficar la siguiente función y vamos a encontrar su vértice, su punto de corte, con el eje X, con el eje Y, ¿sí? Vamos a también a determinar su de dónde a dónde es creciente y decreciente, cuál es el rango en que esta función es creciente y decreciente, ¿sí? También lo vamos a determinar. Bueno, tenemos la siguiente función, f de x igual a 4x cuadrado más 6x menos 10. Tenemos esta función, entonces vamos a encontrar, no se olviden, vértice, puntos de corte, vamos a encontrar su monotonía, etc. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el vértice. El vértice. Primerito. No nos olvidemos que A es el valor que acompaña a x cuadrado. O sea, en este caso A es 4. B es el que acompaña a x. ¿Cuál es? 6 positivo. C es el término independiente. ¿Cuánto es? Menos 10. Con todo y signo, ¿no? Menos 10. Listo. Ahora nosotros vamos a encontrar lo que es el vértice. Para encontrar el vértice, nosotros tenemos que encontrar las coordenadas X y Y. X y Y. Debemos encontrar las dos coordenadas. Se encuentran por separado. Primero encontramos X y después encontramos Y. No importa el orden, pero debemos encontrarlas por separado. Para hallar X, nos dice que es igual a menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Esa es la fórmula para encontrar la coordenada X del vértice. Estamos haciendo del vértice, no se olviden, el vértice, el punto más extremo. Menos B sobre 2A. Como yo ya sé cuál es A, cuál es B y cuál es C, solo los sustituyo, los que tengo. X igual menos B, menos, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale B? Perdón, 6, ¿no es cierto? Voy a poner entre paréntesis para acordarme que son los que sustituí. Sobre 2 que multiplica A. ¿Cuánto vale A? Vale 4. Ya, he puesto entre paréntesis los valores que he sustituido, el 6 y el 4. Simplemente hacemos las operaciones y nada más. X igual. Menos 6 que multiplica, perdón, menos 1 que multiplica 6 positivo, me queda menos 6, ¿no? Para que quede sin paréntesis. Sobre, o simplemente menos por más, menos. Se hace el 6 que es positivo, se hace negativo. 2 por 4, 8. 8 es la multiplicación del denominador. Igual, yo puedo aquí simplificar, ¿no? Podemos hallar mitad, mitad 3, mitad 4. ¿Puedo hacer algo más? No, ya no puedo simplificar. Me quedó menos 3 cuartos. ¿Sí? Menos 3 cuartos es lo que me queda. Para graficar, nosotros podríamos definir su valor también dividiendo, ¿no? 3 dividido para 4 me da a menos 0,75. Ya. Tenemos la coordenada de X. Vamos a poner entonces. Tengo la primera coordenada que es X, lo voy a poner aquí encima.
Le voy a poner menos 3/4, que es el primer valor. Y voy a poner su equivalencia acá en decimales, ¿no? Menos 0,75, es la equivalencia, es lo mismo. Solo que arriba está en fracciones y abajo en decimales. Pero es lo mismo, no se olviden, lo mismo. Ya hallamos el valor de x, simplemente aplicando esta pequeña fórmula. Menos b sobre 2a. Vamos a hallar el valor de y. El valor de y es simplemente la imagen del valor de x. ¿Sí? La imagen del valor de x. ¿Cuál es el valor de x? Menos 3/4. ¿Cuál es la imagen? F de x. Entonces, nosotros sabemos que f de x, ¿a qué es igual? Es lo mismo que decir y, ¿verdad? Es lo mismo que decir y. Entonces, en vez de poner f de x, yo puedo poner y. Puedo decir y es igual. Es lo mismo. ¿A qué es igual? A toda la función que yo tengo. ¿Mi función original cuál es? 4x² más 6x menos 10. Entonces, y es igual a todo ese valor. Pero me dice que es igual a la imagen de mi función. La imagen, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale x? X vale menos 3/4. En la función original vamos a sustituir el valor que acabamos de hallar de x. 4. Función original, no se olviden. Que multiplica a x², pero yo ya no voy a poner x². En vez de poner x², ¿qué pongo? El valor que acabo de hallar de x. Le voy a poner así para que se acuerden que es ese valor. Menos, no nos debemos olvidar del menos, menos 3/4 elevado al cuadrado, ¿no? Eso he puesto en vez de x², el valor que acabamos de hallar de x. Seguimos copiando. Más 6x, pero yo ya no voy a poner x. En vez de x, ¿qué debo poner? 3/4 negativo. Menos 3/4, ¿no? Como no tiene exponente, simplemente ahí queda, ¿no? Tiene exponente 1. El de acá le puse al cuadrado porque la función original es a x al cuadrado. En este caso no, es grado 1. No hay que ponerle. Y seguimos copiando lo que me falta de la función original, que es el menos 10. Debemos copiar todo. Listo, hemos sustituido. Lo que está de color rojo es donde hemos sustituido el valor de x por la variable x. ¿Sí? Ahora simplemente hacemos las operaciones para encontrar el valor de la coordenada y. Y es igual. Tengo 4. 4 que multiplica a menos 3/4 al cuadrado, ¿no? Propiedades de las potencias. Si yo tengo así, menos 3/4 elevado al cuadrado, es lo mismo que yo diga 3 al cuadrado negativo, menos 3 al cuadrado negativo, sobre 4 al cuadrado, ¿no? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, la potencia de esta fracción me queda a la potencia del numerador y la potencia del denominador. Voy a resolver la potencia de los dos. Menos 3 al cuadrado, 9. Voy a poner entre paréntesis. 4 al cuadrado, 16. Más. Aquí tenemos un producto, ¿no? Producto de fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador. Tengo, imaginémonos que aquí debajo del 6 hay el número 1. 6 por menos 3, menos 18. Entonces ya aquí ya no va menos, sino, perdón, ya no va más, sino va menos. Menos 18. 4 por 1, 4. ¿Sí? Y ya hicimos el producto de fracciones, ¿no? Numerador con numerador, denominador con denominador. 6 por menos 3 y 1 por 4. Y el menos 10 que por ahora todavía no se ha visto afectada por ningún producto. Aquí tengo 4 que multiplica a 9/16. Es una multiplicación también de fracciones, ¿no? Pero yo podría también simplificar aquí, para no tener que estar multiplicando. Puedo simplificar aquí cuarta 1
Y cuarto de 16, 4. ¿Qué me quedó? Me quedó que y es igual 9 por 1, 9. Y 4 por 1, 4. ¿Sí? Eso es lo que me queda. ¿Sí? 1 por 9, después de simplificar. Y 4 por 1, después de simplificar. 4. Menos 18 cuartos. Podría haber simplificado, pero si me quedo así, mejor, porque es más fácil de hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, vamos a hacer lo que les acabo de decir. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo. Simplemente estamos haciendo operaciones básicas, nada más. El mínimo entre 4, y aquí debajo del 10 es como que hubiera 1, el mínimo es 4 mismo, ¿no? Obvio, no es necesario hacerlo aparte, porque es más que obvio. Mínimo común múltiplo 4. 4 dividido para 4 a 1 por 9, 9. Menos 4 dividido para 4 a 1 por 18, 18. Lo mismo, menos. 4 dividido para 1 a 4. 4 por 10, 40. ¿Sí? Igual. Hacemos la operación. 9 menos 18 menos 40 nos da menos 49 sobre 4. Menos 49 sobre 4. ¿Sí? ¿Podemos simplificar ese valor? No, no son divisibles entre ellos. ¿Sí? El 4 solo es divisible para 4 y para 2. Y el 49 no es divisible ni para 2 ni para 4 porque no es par. Entonces, me queda esta la respuesta. Yo también puedo dividir, ¿no? Para encontrar su valor en decimales al momento de graficar, sería menos 12.25. Menos 12.25. Tenemos el valor de nuestro vértice, el valor de y, ya teníamos el de x. Ahora el de y es menos 49 cuartos. Y en decimales, menos 12.25. Hemos hallado el vértice realizando estos cálculos, ¿no? Como nos salió fracciones, se hizo, diríamos, un poquito complicado, pero el cálculo es el mismo. Hemos hallado el vértice, coordenadas de x, coordenadas de y. ¿Sí? Vamos a hallar ahora los puntos de corte. Puntos de corte en x, puntos de corte en y. Seguimos entonces. Todo esto es el vértice, ¿no? Nos decía que para el punto de corte en y, nosotros podemos tomar simplemente en cuenta esto, que la coordenada del punto de corte siempre va a ser 0 en x, porque obviamente está en el punto 0, y el valor de c. Nada más. Y con eso ya tenemos el punto de corte en y. Podemos verificar esto. Imaginémonos que x vale 0. Obviamente va a valer 0 porque es el punto de corte de y, ¿no? X tiene que valer 0. Debemos ver cuánto vale y. Si yo sustituyo en la ecuación original, en la función original, 4 que multiplica 0 al cuadrado, más 6 que multiplica 0 y menos 10. 4 por 0 al cuadrado, 0. 6 por 0, 0. ¿Qué me quedó? Menos 10. ¿Menos 10 qué era? Menos 10 es c, ¿verdad? C es igual a menos 10. Entonces, por eso la coordenada del punto de corte en y me dice que va a ser 0 en x y en y va a ser el valor de c. Podríamos hacer todo este cálculo, pero llegaríamos a lo mismo. Directamente podríamos decir 0 en x menos 10 en y, que vendría a ser lo que teníamos aquí, ¿no? Entonces el punto de corte es 0 en x menos 10 en y.
Punto de corte en Y, no se olvide. ¿Sí? Punto de corte en Y. Ahora vamos a hallar el punto de corte en X. Esto de aquí ya es un poquito más largo. Lo voy a hacer en otra página. Porque aquí no me va a alcanzar. Voy a volver a copiar la función. Ya, nos decía que el punto de corte en X, nosotros vamos a trabajar tomando en cuenta algo. Sabemos que f de X es igual a Y, ¿no es cierto? Ya nosotros habíamos dicho que es lo mismo si ponemos así. Y es igual a 4x al cuadrado más 6x menos 10. Sí, para llegar al punto de corte nosotros habíamos dicho que X vale 0, cuando veíamos el punto de corte en Y, ¿no? En el punto de corte en Y, habíamos dicho que cuando X vale 0, nosotros hallamos el valor de Y. Ahora, en cambio, para hallar el punto de corte en X es lo contrario. Cuando Y vale 0, nosotros hallamos el punto de corte en X. Entonces, si nosotros esto decimos que Y va a valer 0, me quedaría así, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Si lo ordenamos de esta manera. Igual a 0, porque Y vale 0, ¿no? Tenemos una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces aquí nosotros en la ecuación cuadrática vamos a aplicar lo que es la fórmula general, ¿no? Si podemos factorar, muy bien. Si no, aplicamos la fórmula general. Nos decía que X era igual a menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A, ¿no? Debido a esto. Como es una ecuación cuadrática, nosotros sabemos que aquí podemos obtener, puede ser que no haya solución, puede ser que sí haya, puede ser que haya una sola, puede ser que hayan dos. Entonces, a eso va a depender los puntos de corte, si tiene con X, si no tiene, porque puede ser que no tenga punto de cortes con X, ¿no? Si es que está en la parte superior del plano, no va a tener punto de corte con X, todo va a estar en la parte superior, hacia arriba, no va a tener, o en la parte inferior. Pero si tiene puntos de corte en X, puede llegar a tener uno, dos soluciones o ninguna. Eso va a depender. Bueno, vamos a aplicar la fórmula general. ¿Cómo lo hacemos? Los valores de A, B y C ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que A es 4, B 6 y C es menos 10. Sustituimos esos valores. Tenemos entonces que X es igual menos B. ¿Cuál es B? Es 6. Menos 6. Más menos la raíz cuadrada de. Esto voy a hacer un poquito más rápido porque ya lo hicimos antes. B cuadrado. ¿Cuál es B? Es 6. 6 es elevado al cuadrado. Menos 4. Que multiplica A y a C. ¿Cuál es A? Es 4. A es 4. Y C es menos 10. Ya. Estamos solo sustituyendo en la forma. Dividido para 2 que multiplica A. 2 que multiplica A que vale 4. 2A. X igual. Lo mismo que habíamos hecho antes, simplemente una ecuación cuadrática. Tenemos menos 6 más menos la raíz de 6 al cuadrado, 36, ¿no? Tenemos aquí una multiplicación. Como tenemos dos signos negativos, o sea, signos negativos pares, el resultado va a ser positivo, obviamente. Yo sí les había dicho que si nosotros tenemos en un producto signos negativos pares, es positivo, y si son impares, negativo. Si yo tuviera 3 signos negativos, el resultado sería negativo. Si yo tengo 4 signos negativos, el resultado es positivo, porque son 4 signos negativos pares. No importa los positivos, aquí se toma en cuenta solo los negativos. O simplemente hacemos menos por más por menos, etc.
Aunque cuando hay bastantes valores se puede hacer un poco confuso eso de estar menos por más por menos, de unos 20 o 30 valores. Entonces, recuerden esta parte. Si son signos negativos pares, es positivo. Si son negativos impares, negativo. Me refiero a la cantidad de signos, ¿no? Aquí hay dos signos negativos. Entonces, es pares, el resultado es positivo. Y tenemos aquí una multiplicación. 4 por 4, 16. 16 por 10 son 160. Dividido para 2a. 2 por 4, 8. Seguimos haciendo las operaciones. Menos 6 más menos. Tenemos dentro de la raíz una suma. Son signos iguales, se suman. 160 más 36 son 196. Dividido para 8. X igual más menos, el factor menos 6. Menos 6 más menos la raíz de, ya no es necesario poner la raíz. La raíz cuadrada de 196, creo que me da 14, creo que era. Sí, 14. 14 dividido para 8, ¿no? Aquí vamos a dividir nuestro resultado. Vamos a tener dos soluciones, ¿no? En el uno utilizamos el signo positivo que está en medio y en el otro el negativo, no importa el orden. Menos 6 más 14 sobre 8 y para el otro usamos el negativo, para el x2. O al contrario, el orden no importa. Menos 6 menos 14 sobre 8. Solo el signo más menos es la única diferencia que hay entre los dos. Hacemos las operaciones. Tenemos menos 6 menos 14 me da 8. Me da 8 sobre 8. 8 sobre 8 puedo simplificar, sí. Octava, me quedó como resultado 1. x2. Menos 6 menos 14 me da menos 20. Menos 20 sobre 8. ¿Podemos simplificar? Sí, también. Podemos hallar cuarta, ¿no? Para hacerlo más directo. Cuarta 2, cuarta 5. Igual si hallamos mitad y todo y vamos a llegar a lo mismo. Menos 5 medios. Tenemos dos puntos. Quiere decir que los puntos de corte van a ser los siguientes, ¿no? Puntos de corte van a ser el primer punto de corte, podemos ponerle. Va a ser 1 en X, 0 en Y el segundo punto de corte, menos 5 medios en X, 0 en Y. Esos son los dos puntos de corte. No nos olvidemos que habíamos dicho que Y vale 0, ¿no? Por eso aquí habíamos nosotros puesto que Y era igual a 0. Por lo tanto, en las dos coordenadas el valor de Y va a ser 0. De esa manera. ¿Sí? Tenemos los puntos de corte y tenemos el punto de corte en X, en Y y el vértice. Con eso es más que suficiente para nosotros poder graficar. Entonces vamos a graficar ahorita. Necesito otra página más. Hagámoslo aquí, a ver aquí. En ese pequeño espacio lo voy a hacer. No importa. Más que suficiente. Ya. Primerito ponemos el vértice, ¿no? Para graficar, pues más rápido lo podemos hacer con los decimales. Mucho más rápido. Entonces voy a poner unas coordenadas.
Vértice, punto más extremo de la función. Menos 0.75 en X, menos 12.25 en Y. Por eso le hice la parte negativa un poco más grande de Y. Menos 0.75 sería muy pegadito. Aquí más o menos, ¿no? Ya. No sé si se ve el puntito azul aquí. Ahí. Menos 0.75 en X. 12.25 en Y. Vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12.25. Entonces, el lugar donde se encuentran los dos podría ser aquí, ¿no? No está tan exacto, pero allí sería, ¿no? El vértice. Allí estaría ubicado nuestro vértice. Ahora vamos con los puntos de corte. Vamos con el punto de corte en Y. Me dice que es 0 en X menos 10 en Y. 0 en X menos 10 en Y. Si es 0 en X, significa que va a estar justo en el eje Y, ¿no? Obviamente son puntos de corte. Solamente bajamos 10. 1, 2, 3. Bueno, aquí estamos en 12. 11, 10. Entonces sería aquí el punto de corte, ¿no? Lo voy a hacer un poco grande para que se distinga. Este es el vértice y este es el punto de corte en Y. Le voy a poner la P y la Y para que se entienda, ¿sí? O déjenme poner de otro color para que se divise. Aquí vamos, ya. Bueno, punto de corte en Y, ¿no? Punto de corte en X, o puntos de corte, porque eran dos, si ustedes recuerdan. Teníamos 1 en X, 0 en Y, 1 en X, 0 en Y sería aquí, ¿no? 1 en X, 0 en Y. Tendríamos este punto de corte en X. Era el punto de corte 1, pongamos. Ya. El otro punto de corte era menos 5 medios 0. Menos 5 medios. 5 medios, si nosotros dividimos, nos da 2.5. Entonces sería menos 2.5 en X, 0 en Y. 2.5 en X, 0 en Y vendría a ser por aquí más o menos. Lo estoy haciendo un poco grande, ¿no? No deben ir tan grandes porque eso afecta un poco el gráfico al hacerlo muy grande, pero es para que se divise. Bien. Entonces, de esta manera nosotros tenemos... Bien. Ay, que sea un poquito más grande. Los puntos de corte, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente vamos a unir vértice con puntos de corte. Entonces, vemos que tenemos aquí el vértice, punto de corte en X, punto de corte en Y. Entonces, mi parábola va a ser así. Así. Y así de esta manera, ¿sí? Yendo al infinito positivo en Y. De esa manera va a ser mi parábola, ¿no? Listo. Si nosotros analizamos su monotonía, nos vamos a dar cuenta que nuestra función es creciente y decreciente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué parte es creciente y de qué parte es decreciente? ¿Sí? Tendríamos que desde más infinito, claro, desde más infinito hasta el punto del vértice en Y. ¿Cuál era el punto del vértice en Y? Hasta menos menos 3/4, tenemos que es decreciente. Mientras tanto, que desde menos 3/4 hasta el infinito positivo es creciente. Decreciente y
creciente. De esa manera. Bien, podemos nosotros ahora comprobar con el GeoGebra la función para ver cómo nos quedó. Vamos a graficar 4x al cuadrado más 6x menos 10. La función. Listo. Tenemos, a ver, déjenme ver. Tenemos menos no sale como función. Ahí sí. Me estaba saliendo como ecuación y no como función. Ya, ahí sí tenemos f de x. Así tiene que sernos para que sea función, si no, no sería. El vértice está ubicado menos 0.75 menos 12.25, ¿verdad? Punto de corte en y era 0 menos 10. Punto de corte en x, el un punto era 0, 1, ¿verdad? 1, 0, perdón. 1x, 0 en y el otro era menos 2.5, 0. ¿Sí? Porque habíamos dicho que menos 5 medios es lo mismo que decir menos 2.5 y 0. Entonces allí tenemos el gráfico que acabamos de hacer. Lo hemos comprobado. Con GeoGebra incluso ya les marca los puntos de corte, como pueden ver solitos. ¿Sí? Y el vértice también pueden comprobar así, de esa manera, si han hecho bien o no el ejercicio.